La salud no espera y las dudas tampoco. Abrimos el consultorio con los mejores especialistas. Bienvenidos, gracias por sintonizarnos. Esto es una producción de Sincronía Network a través de Imagen de Veracruz, www.imagendeveracruz.mx. Y vamos a tocar un tema que a todos nos interesa. Vamos a hablar sobre los trasplantes y para ello tenemos al doctor Pedro Iván Moreno Ley, jefe del programa de trasplantes de la Unidad Médica de Alta Especialidad del Centro Médico Nacional, Adolfo Ruiz Cortines, del IMSS Veracruz. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Sergio. Y bueno, doctor, vamos a empezar con algo muy importante que la mayoría de la gente nos pregunta a través de nuestras diferentes plataformas, redes sociales. Mucha gente que piensa que para poner un riñón nuevo hay que quitar los viejos. Doctor, explíquenos por qué se queda ahí y cómo funciona esta situación. Claro, cuando hacemos un trasplante de riñón, generalmente los pacientes tienen riñones que ya han dejado de funcionar desde hace muchos años. Eso provoca que estos riñones tengan una atrofia y sean pequeños. Okay. El hecho de quitar los riñones la mayor parte de las veces no es necesario e implica incluso más riesgos. El sitio de implantación de un riñón para el trasplante es en la región de la ingle, generalmente del lado derecho por la disposición de los vasos sanguíneos, y es un lugar que además nos permite poder hacer biopsias si se requiere, o sea, tomar pequeñas muestras. Hay algunas indicaciones para quitar los riñones, como por ejemplo pacientes que tienen enfermedad poliquística, donde los riñones crecen de una manera muy importante, o se infectan, o tienen algunas situaciones urológicas. Pero en general se quedan con los riñones con los que nacieron, sin embargo estos ya no son viables, se vuelven pequeños. Es decir, es como un tercer riñón. ¿Dónde cabe un tercer riñón? Exactamente, realmente es un tercer riñón. Los pacientes suelen tener dos riñones que ya no funcionan y el nuevo, trasplantado, que como comenté, se pone en la región de la ingle, en los vasos específicamente que van y que regresan hacia la pierna. Esto no genera problemas de espacio porque muchas personas dicen, bueno, ¿dónde me lo pueden poner? Ya nos explicó que aquí al costado en la ingle, pero a veces eso pues como que genera dudas, ¿no? ¿Dónde? Generalmente no hay mucho problema. El paciente a veces si es muy delgado puede tener un pequeño abultamiento que sea visible, pero en la mayor parte de los casos queda en una zona profunda. Los vasos sanguíneos principales en donde se implanta un riñón son vasos que están en la profundidad del abdomen. Entonces no es una situación que genere mucha molestia para los pacientes. ¿Qué parte en una operación, en estas cirugías, es la más difícil de suturar? Bueno, perdón. La cirugía de trasplante es un procedimiento complejo que, hablando de la implantación, porque los trasplantes en su mayor parte se hacen en México de un donante vivo. Es una responsabilidad muy grande porque es una persona que dona su riñón a un familiar o a una amistad y que lo hace por convicción, por amor, por altruismo, y hay que cuidar mucho al paciente. Entonces la cirugía del donador es una cirugía muy especial que se hace por médicos, cirujanos, urólogos con esa especialidad. Pero ya hablando de la implantación, básicamente consiste en hacer orificios en venas y arterias, estas que he comentado que van y regresan de la pierna, y la parte más difícil básicamente es la parte venosa, por las características que son más delgadas, que tienen más tendencia a sangrar, pero los cirujanos de trasplante pues nos dedicamos prácticamente a eso todo el tiempo y tenemos la experiencia para que salga bien la mayor parte de las veces. Claro, hay casos más complicados que otros, ¿no? Doctor, aquí también una de las dudas que tiene la gente que nos ve y nos sintoniza, ¿importa el tamaño del riñón? El tamaño del riñón se estima y es muy importante la evaluación del donador, ya que hay gente que quiere donar sus órganos, pero lamentablemente no sabe, por ejemplo, que nació con un riñón pequeño y el otro riñón normal. Entonces, tenemos estudios para saber cuánto funciona un riñón y el otro, y saber si quitar ese riñón le va a servir al paciente. Obviamente no podemos dejarle a un donante un riñón que sea pequeño. Siempre le dejamos el mejor riñón, pero el que vamos a extraer siempre tiene que tener la capacidad
de funcionar en el receptor. Hacemos estudios especiales para ese caso. Y es interesante porque los riñones sufren una transformación, tanto el que uno dona como el paciente que se queda con su riñón del donante. Estos riñones crecen, aumentan su tamaño un 20-30% para compensar el funcionamiento de dos. Ok, perfecto, doctor. Y cuando se conectan las arterias y el órgano recibe sangre por primera vez en su nuevo cuerpo, ¿cómo se ve este riñón? ¿Cambia de color? Sí, nosotros cuando recibimos un riñón hacemos algo que se llama cirugía de banco, donde al recibir el riñón lo colocamos en una bandeja con hielo y le infundimos líquido de preservación. Es un líquido que está a 4 grados centígrados y se extrae toda la sangre que trae del donante. Ese enfriamiento es para hacer más lento el metabolismo y que soporte ese riñón el tiempo en que vamos a implantarlo. Okay. Generalmente va entre 30 y 60 minutos. Cuando nosotros extraemos la sangre, el riñón se pone blanco, el color es blanquecino. Sí. Y cuando ya regresa la circulación del paciente receptor hacia su nuevo riñón, se torna de un color rosado, rosado brillante. Okay. ¿Sí? Doctor, ¿aquí importa el tamaño de la persona? ¿Funciona igual en una mujer que mide 1,50 que un hombre que mide 1,90? ¿Eso tiene que ver? Sí puede haber disparidades. Por ejemplo, cuando se hace un trasplante en un paciente pediátrico, pues son riñones de adultos. Evidentemente, claro, es un riñón que funciona muy bien para ese paciente pequeño. También puede haber que, digamos, una esposa que tenga un peso, una talla baja y al que le dona el esposo, por ejemplo, pues tenga más volumen corporal. Ahí sí puede ser que tenga una buena función, sin embargo, un poquito más alta de lo normal para un paciente estándar. Sin embargo, funciona bien. Lo importante es cuidarlo después. Perfecto. Doctor, y en el tema del mantenimiento del órgano y la durabilidad, ¿un trasplante es para siempre, doctor? ¿O porque hay una idea errónea de que es la cura definitiva? Definitivamente la enfermedad renal todos la asociamos a lo que es la diálisis, ¿sí? Sí. Pero el tratamiento es el trasplante, porque es el único tratamiento que va a hacer que el paciente pueda estar bien a lo largo del tiempo y que compensa todas las situaciones que un riñón hace. El trasplante, a menos que sea donado por un gemelo, siempre va a tener el ataque inmunológico. O sea, el cuerpo siempre va a querer reconocerlo como algo extraño. Una reacción. Una reacción de rechazo. Para eso tenemos medicamentos. Los medicamentos lo que hacen es prevenir el rechazo, haciendo que ese sistema inmunológico no lo reconozca. Sin embargo, infecciones, situaciones como mala toma de medicamentos o lentamente este sistema inmunológico sí hace que poco a poco se vaya perdiendo la función. Sí. Entonces, el tiempo promedio de un trasplante es de entre 10 y 12 años. Okay. Sin embargo, eso depende de muchos factores. Porque claro, le va a durar más a un paciente que es más compatible que uno que es menos compatible. Le va a durar más a un riñón grande a una persona que un riñón más chico. Le va a durar más el riñón a una persona que toma los medicamentos bien a alguien que no los toma bien. Entonces, todos esos factores influyen. Aquí el ataque del sistema inmune también influye en el tiempo que dura este trasplante de riñón. Definitivamente es lo más importante. O sea, el factor más importante para que un riñón dure más tiempo es la compatibilidad con el donante y la toma de los medicamentos. Okay. O sea, lo inmunológico es lo más importante. O sea que los medicamentos son de por vida, o bueno, al menos en lo que dura este trasplante, este riñón, ¿está en funciones? Sí, los medicamentos se tienen que tomar siempre que el paciente esté con un riñón en su cuerpo que no sea de él. Claro, al principio, que es el momento más riesgoso para un rechazo, las dosis de medicamentos son altas y el paciente puede estar expuesto a infecciones oportunistas. Entonces, un paciente que se trasplanta en los primeros meses, sí, pues sí toma muchos medicamentos para evitar infecciones por hongos, por virus, por bacterias, y los medicamentos para evitar el rechazo que son altos. Pero conforme va pasando los meses y ya hace un año, ya toma nada más generalmente 3 medicamentos.
El estilo de vida aquí tiene que ver, doctor. ¿Es importante el cuidar este trasplante? Claro, el objetivo del trasplante es el siguiente, que el paciente viva más tiempo, o sea, aumentar la sobrevida del paciente, pero la calidad de vida es fundamental. Un paciente trasplantado que se cuida bien prácticamente tiene una vida normal, prácticamente normal. La diferencia es que toma sus medicamentos y hay que evitar situaciones de riesgo, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final de cuentas se puede infectar como cualquier persona, te puede dar una diarrea, una infección respiratoria, pero no vamos a estar exponiéndonos a esas situaciones. Claro. Entonces el paciente trasplantado se tiene que cuidar más en ese aspecto, de no estarse infectando. Pero de ahí en fuera puede regresar a su vida laboral, hay casos, por ejemplo, la mayoría pueden recobrar incluso la fertilidad. Hay mujeres que trasplantadas que han logrado tener hijos. Entonces, la vida es prácticamente la misma que un paciente no trasplantado. En el caso de que el primer trasplante falle, doctor, ¿hay una segunda oportunidad? ¿Pueden volver a entrar a la lista de espera? ¿Y es más difícil la segunda vez que se hace esta cirugía? La segunda vez es más complicado siempre por varias razones. La principal es el factor inmunológico. Esto es como una vacuna. Claro. Cuando a uno lo vacunan, generalmente, ¿qué es lo que le infunden? Pues el mismo virus, porciones del virus o la bacteria, para que tu cuerpo aprenda a defenderse de ella. Cuando tú te trasplantas o tienes contacto con tejido ajeno, por ejemplo, un órgano o transfusiones sanguíneas, el cuerpo aprende a defenderse de tejidos ajenos y forma lo que llamamos anticuerpos. Entonces, claro que si la persona que te donó inicialmente tenía mucha compatibilidad, muy probablemente ese no sea el problema, o si lo perdiste por una causa diferente al rechazo. Pero sí puede ser que hayas tenido un rechazo muy severo, sí, y entonces sí formes muchos anticuerpos. A veces ya no es tan sencillo por ese factor. Hablando de lo quirúrgico, también los sitios de implantación pues cada vez van siendo más complicados. Hablamos que se pega, el riñón se trasplanta en la zona de la ingle y luego sigue la otra, la contralateral. Sin embargo, cuando ya estas dos zonas están ocupadas o alguna situación tuvo el paciente, por ejemplo una hernia, que haya tenido una malla y no pueda ser accesible, ya se complica, porque ya hay que implantarlo en vasos más grandes, más peligrosos quirúrgicamente hablando. Doctor, precisamente hace unas semanas se presentó un caso que era la tercera vez que se le transfundía el riñón a una persona. Platíquenos un poco de este caso de éxito del Instituto Mexicano de Seguro Social. Sí, es un caso de un paciente de 58 años que en 1990 fue trasplantado por primera vez, un familiar directo, y ese riñón duró lo esperado 10 años. También en 1990 estamos hablando de una época con diferentes medicamentos, claro, diferentes inmunosupresores. Este riñón que duró 10 años y lo perdió eventualmente, se le hizo un segundo trasplante. 2001 fue ese trasplante y le duró hasta prácticamente estas fechas más de 20 años. Más de 20 años, 25 años le duró. Y el paciente que ya ha sido trasplantado siempre que sufrió la diálisis y ha sido trasplantado, pues siempre va a querer trasplantarse de nuevo. Claro. Afortunadamente este paciente pues tiene una familia y una red de apoyo importante y tuvo otra donación de un familiar. Los estudios previos salieron muy bien, con buena compatibilidad, y fue posible hacer un tercer trasplante. Claro que aquí se tiene que hacer toda una evaluación anatómica para ver dónde se va a implantar, que en este caso fue un caso complejo porque se implantó directamente en los vasos principales, la arteria aorta y la vena cava. Bien. Son vasos de un calibre muy grande, que claro tienen mayor riesgo de sangrado. Y inmunológicamente, afortunadamente, era muy compatible con su hermana. Entonces, el caso fue un caso exitoso porque se logró hacer de esa manera y el paciente se dio de alta sin ningún problema. Precisamente hablando de inmunosupresión, doctor, para que el cuerpo no rechace este órgano que está recibiendo, ¿el paciente debe bajar sus defensas de por vida?
¿Cómo se equilibra el cuidado en el órgano sin dejar al paciente vulnerable, por ejemplo, a una gripe? Claro, es muy importante. El seguimiento del paciente trasplantado durante el primer año es muy estricto. El paciente lo estamos valorando cada mes prácticamente, porque como comenté, la inmunosupresión es muy intensa al principio y después la bajamos. Y es un equilibrio exacto entre que no rechace el órgano, pero que tampoco se nos esté infectando tanto. Sí es más frecuente al principio, pero después, por eso comentamos, puede llevar una vida prácticamente normal, prácticamente normal. Los pacientes incluso que se infectan y llegan al hospital con algún problema pulmonar, neumonía, etcétera, incluso pueden mantener la inmunosupresión. Hay algunos momentos en los que sí el paciente, si tiene una gravedad específica, la disminuimos o incluso la quitamos, pero ya son casos más serios. Perfecto. Doctor, ¿existen trasplantes cruzados? ¿Cómo es esto? Bueno, poniendo el ejemplo, el problema actual del trasplante es la baja disponibilidad de órganos. Bien. Ese es el problema principal. Como hay baja disponibilidad de órganos, pues se han hecho estrategias para tratar de conseguir más donantes. Sí. Entonces, el tema del trasplante cruzado es, por ejemplo, yo soy grupo A, grupo sanguíneo A, y tengo un donante, pero es B. Entonces, no hay compatibilidad. Pero puede ser que haya una pareja al revés, ¿sí? Que el receptor sea B y su donante sea A. Entonces, podemos hacer un intercambio de donantes. Okay. Claro, todo esto tiene que ser con un acuerdo, ¿verdad? Un previo acuerdo, las cirugías se tienen que hacer de manera simultánea, hay que hacer los estudios normal de compatibilidad, pero tiene que ir esto y sobre todo de manera legal muy bien especificado, pero es una posibilidad importante. Eso es cuando no es compatible por grupo sanguíneo, mas sin embargo también puede suceder que no sea compatible por anticuerpos. Yo tuve un rechazo y este donador no me queda, pero puede ser que otro sí. Okay. Doctor, ¿cuánto tiempo puede durar un órgano fuera del cuerpo? Bueno, tenemos técnicas especiales. Cada órgano tiene sus horas. El que dura menos tiempo pues es el corazón. Es una logística muy importante donde incluso cuando el equipo de trasplante está extrayendo el órgano, el corazón, otro equipo en otro sitio donde se va a operar está operando ya al paciente que lo va a recibir. Se utilizan casi siempre vuelos, helicópteros, aviones, para que esto se haga de manera rápida. Tienen 4 o 6 horas. Okay. El hígado 6, 8, 12 máximo. Y el riñón 24 horas. Puede dar un poco más con algunas tecnologías especiales, máquinas de perfusión se llaman, pero generalmente 24 horas es el límite. Y hay otros tejidos como la córnea que puede durar varios días incluso. Ok, doctor, señales de rechazo para la gente que pues, le interesa saber cómo puede detectar que ya no es compatible. ¿Cuáles son las señales? Un paciente trasplantado siempre tiene que llevar un control adecuado. Es muy importante saber que 1 o 2 días que no tome su medicamento puede empezar a tener problemas. Entonces siempre es importante el control, es importante ver que no haya disminución de los volúmenes de orina, que no tenga dolor en el sitio del injerto, que no tenga orina con sangre, pero sobre todo un aumento de las cifras de urea o de creatinina, que es lo que medimos para ver la función. Ese es uno de los detonantes de sospechar. Claro, no es la única causa, pero esa es la principal. Doctor, ¿veremos en un futuro trasplantes que duren 50 años? Definitivamente sí, y eso viene de la mano con la biología molecular que se está actualmente desarrollando. Ya eso está muy avanzado. Incluso el futuro son los xenotransplantes, los trasplantes entre especies, que ya se están realizando, algunos de manera exitosa. Desde hace aproximadamente 4 o 5 años, ya se han realizado algunos entre cerdos modificados genéticamente a humanos. Entonces el futuro va a ser ese, pero ya vamos a poder en un futuro hacer a nuestro genéticamente igualitos a como somos. Y eso, como es el principal factor, va a lograr que el trasplante te pueda durar el tiempo necesario. Yo creo que no estamos muy lejos de eso.
Doctor, por último, si algún paciente, principalmente del Instituto Mexicano del Seguro Social, requiere esta atención, ¿a dónde se puede acercar? ¿Cómo lo puede hacer? El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene el programa de trasplantes más grande de todo el país. Más de la mitad de los trasplantes se hacen en el IMSS y todo paciente con enfermedad renal, prácticamente todos los pacientes, son pocos los que no se pueden trasplantar. Entonces lo único que necesitan es ser canalizado a uno de los programas de trasplante del Instituto Mexicano del Seguro Social, que son centros de segundo y de tercer nivel de atención. Se lleva un protocolo que puede durar unos 2 o 3 meses, incluso puede ser incluso más rápido y el paciente es trasplantado. En caso de no tener un donante vivo, es importante cuanto antes enlistarse en la lista de espera Sí. y no dejar pasar el tiempo, porque definitivamente el tema de la donación de órganos de donantes fallecidos con muerte cerebral cada vez va más en incremento. Entonces, las posibilidades ya son mejores cada vez. Perfecto. Doctor Pedro Iván Moreno Ley, jefe de programa de trasplantes de la Unidad Médica de Alta Especialidad del Centro Médico Nacional Adolfo Ruiz Cortines del IMSS Veracruz. Gracias por compartir estos conocimientos, por supuesto la invitación para que en una posterior ocasión nos acompañe aquí en Sin Previa Cita. Gracias por los conocimientos. Muchas gracias. El tiempo se ha ido, gracias por la atención. Por supuesto, las dudas fueron resueltas aquí en Sin Previa Cita. Gracias por permitirnos entrar a su móvil o ahí donde usted nos ve. Buenas tardes, buenas noches. Esto fue una producción de Sincronía Network. Gracias por visitarnos a través de imagendeveracruz.mx. Nos vemos sin previa cita en la próxima.